Este libro encierra la historia de un monje ciego que nunca salió de la biblioteca en la que envenenó un libro. A ver, no lo robó, no lo destruyó, lo dejó exactamente allí, en el lugar de siempre, esperando a que alguien lo abriera. Y cuando lo descubrieron, este hombre no negó nada. Él explicó sus razones con la calma de alguien que lleva toda la vida convencido de que está haciendo lo correcto. Y dijo que había obrado para gloria de Dios. Esto está en el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. La historia transcurría en una abadía medieval italiana del siglo XIV. La narraba Azzo de Melk, un novicio que viajaba junto a su maestro Guillermo de Baskerville, y fueron a investigar una serie de muertes que estaban ocurriendo entre los monjes. Guillermo era franciscano, era un hombre inteligente, brillante, metódico, observaba cada detalle, leía cada señal, construía hipótesis con una precisión que Azzo lo miraba como si fuese el hombre más lúcido que jamás hubiese conocido. Y al final, cuando ya había resuelto el caso y había encontrado al responsable, le dijo a su novicio que no había tal trama, que lo que había descubierto lo había descubierto por equivocación, que había llegado hasta Jorge siguiendo un plan que a él le parecía muy lógico, algo que gobernaba todos los crímenes, y sin embargo no había sido tal cosa. Atzo intentó defenderlo, ¿no? Le dijo que igual lo había encontrado, que había hecho un trabajo extraordinario, y Guillermo respondió que nunca había dudado de la verdad de los signos, que lo que no había comprendido era la relación entre ellos. Bueno, y llegó, pero no llegó a través de lo que él creía. ¿Quién era Jorge de Burgos? Bueno, era un monje ciego de casi 90 años de edad al que todos veneraban. Llevaba décadas sentado cerca de la chimenea del escritorium y nada de lo que sucedía en esa sala parecía escapársele, a pesar de que no veía nada, ¿no? Pero cuando los otros monjes tenían dudas sobre algún texto difícil, lo llevaban a él. Y Jorge respondía de memoria. Parecía que guardaba siglos de libros y debates almacenados en una mente que no se le escapaba nada. Él era el hombre más sabio de la abadía. Y en lo más profundo de la biblioteca, en una sala llamada El fin de África, había un libro al que Jorge llevaba décadas protegiendo. Era el segundo libro de la poética de Aristóteles. El primero, el que todos conocían, hablaba de la tragedia, pero este segundo hablaba de la comedia, de la risa. Y Aristóteles argumentaba en ese libro que la risa no era algo frívolo, que era filosóficamente válida y que a través de ella también podía transmitirse la verdad. Pero Jorge entendía que si ese libro llegaba a circular, si la risa obtenía legitimidad filosófica, entonces el miedo de los hombres ante Dios se debilitaría. Y sin miedo no había fe. Y sin fe no había orden. Y sin orden, bueno, todo se derrumbaba. Esa era la lógica de Jorge de Burgos. Entonces, frente a esa creencia, él tomó el libro, lo humedeció hoja por hoja con veneno y lo devolvió a su lugar. Y así varios monjes murieron, intentando leer lo que Jorge de Burgos no quería que leyeran. Y cuando Guillermo finalmente lo confrontó, Jorge no negó nada. Le explicó su razonamiento con la calma de alguien que lleva toda la vida convencido de lo mismo. Le dijo que su deber era custodiar la biblioteca, que no había matado a nadie, que cada uno había caído siguiendo su destino de pecador y que él solo había sido un instrumento, que aceptaba el riesgo de la condenación porque el Señor lo absolvería sabiendo que había obrado para su gloria. Entonces, allí describe Humberto Eco que tomó el libro de Aristóteles, el mismo que él había envenenado y protegido durante décadas, y lo arrojó al fuego. Y Guillermo corrió hacia él gritando que no quemara el libro, que él lo quería, pero el pergamino ardió en segundos y las chispas volaron hacia otros estantes y a otros, y en poco tiempo toda la biblioteca estaba en llamas. La biblioteca más grande que la cristiandad había conocido hasta ese momento. Siglos de conocimiento, miles de textos que no existían en ningún otro lugar del mundo. Todo estaba ardiendo en llamas en una sola noche, porque Jorge no podía tolerar que existiera una idea que contradijera a la suya. Y después del incendio, mientras Atzo miraba las llamas, Guillermo le dijo que en el rostro de Jorge, devastado por el odio hacia la filosofía, había visto por primera vez el retrato del anticristo, que no venía de ningún país lejano, sino que podía nacer de la misma piedad,
del exceso del amor por Dios o por la verdad, así como el hereje nace del santo y el endemoniado del vidente. Y le dijo que huyera de los profetas y de los que estaban dispuestos a morir por la verdad, porque solían provocar también la muerte de muchos otros, a menudo antes que la propia. Y después le dijo que quizás la tarea del que amaba a los hombres consistía en lograr que se rieran de la verdad, que la verdad riera, porque la única verdad era aprender a liberarse de la insana pasión por la verdad, la insana pasión por la verdad. Jorge no lo dibujó Humberto Eco como un hombre malo. Era devoto, era coherente, era fiel a sus convicciones hasta la última consecuencia. Llevaba 90 años construyendo una lógica perfecta para él, sin fisuras, sin contradicciones internas, sin espacio para ninguna duda. Y esa lógica perfecta fue exactamente lo que lo convirtió en un asesino. Porque una lógica sin fisuras es una lógica que ya no puede aprender nada nuevo, que ya no puede ser sorprendida, que ya no puede equivocarse y por tanto ya no puede crecer, solo puede protegerse. Y Eco no construyó a Jorge como un villano de película, lo construyó como alguien con razones, con buenas razones dentro de su lógica. Lo construyó como alguien a quien todos en la abadía respetaban, consultaban, veneraban. Y lo construyó así porque sabía que ese era el único retrato honesto de cómo se llega y cómo funciona el fanatismo. Porque normalmente no nace del odio, nace del amor, nace de amar tanto una sola verdad que cualquier cosa que contradiga esa verdad se vuelve una amenaza que hay que eliminar. Y cada eliminación se vuelve un acto de servicio. Nota que Guillermo había llegado a la verdad por caminos equivocados, pero tuvo la honestidad de decirlo, de reconocerlo. Ahora Jorge llegó a la destrucción por el camino más recto que él consideraba existía. Por eso creo que El nombre de la rosa no es un libro acerca de monjes medievales. Creo que es un libro sobre lo que le pasa a una mente cuando ya no puede ser cuestionada, sobre lo que alguien construye durante décadas para proteger una idea, sobre lo que quema quizás sin darse cuenta para que esa idea siga siendo la única verdad posible. Entonces, la pregunta que te hago no es si tienes o no creencias, es si tus creencias todavía pueden sorprenderte, si todavía pueden ser cuestionadas por algo que leíste, por algo que escuchaste, por algo que alguien dijo, o si ya has llegado al punto donde cualquier cosa que contradiga tu creencia se convierte automáticamente en una amenaza. Porque si ya llegaste a ese punto, entonces creo que ya formaste tu propia biblioteca. Así que solo es cuestión de tiempo. Pensad.